Jesucristo les bendiga, muy buenos días a todos. Agradecido con el Señor por darnos la oportunidad de nuevamente dirigirnos a ustedes en este devocional, el cual queremos hacer para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir primeramente al libro de los Hechos, capítulo 26. Leamos del verso 15 en adelante. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Vamos a leer otra escritura, capítulo 23 y el verso 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Hemos leído los textos que el profeta tomó para hablar de este tema en absoluto. Así que vamos a orar para poner este servicio en las manos del Señor, habiendo leído su santa palabra. Padre Celestial, nuevamente nos dirigimos a ti en esta mañana, dándote a ti el honor, la honra y la gloria, dándote a ti, Señor, la preeminencia en nuestras vidas en este día, colocando en tus manos todo lo que en cuanto a nuestras vidas corresponde, Señor. Al levantarnos te damos las gracias por el descanso, por el reposo, por recargar las fuerzas y por levantarnos con ganas de escuchar tu palabra. En esta hora, bondadoso Dios, pido que las palabras que vamos a escuchar de boca de nuestro amado profeta, Señor, sean nuestro absoluto por siempre y para siempre, Señor. Que haya fe suficiente en nuestro corazón para atender a la voz del séptimo ángel, para atender al llamado que tú nos haces cada día a servirte y a honrarte con nuestras vidas, Señor. Entregamos todo en tus manos y lo ponemos delante de ti en nuestras vidas, Señor. Guárdanos en este día y ayúdanos en este devocional, porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a escuchar el absoluto. Tú estás errado. Y luego llegaron los obispos. Los llamaban los consoladores de Job. Y en vez de consolarlo, ellos no veían nada en su vida sino el pecado, por cuanto Dios había lidiado con él en la forma en que lo había hecho. Y sus hijos murieron, su propiedad fue quemada, todo le salió mal. Y aún su propia vida estaba en peligro. Sentado en ceniza, estaba lleno de sarna desde la corona de su cabeza hasta la planta de sus pies. Y aún su dulce y encantadora compañera, la madre de aquellos hijos, dijo: deberías maldecir a Dios y morir. Pero con todo eso, Job tenía un absoluto. En tiempo de enfermedad, si solamente pudiéramos amarrarnos a ese absoluto.
Job sabía que había hecho todo conforme al plan de Jehová y él tenía fe en lo que había hecho porque así lo había requerido Jehová. Si tan solo nosotros pudiéramos hacer eso. Job requería un holocausto por su pecado. Y Job, no solo por sí mismo, pero por sus hijos, había ofrecido un holocausto. Y eso era todo lo que Dios requería. O usted podría decir, ¿cómo quisiera yo que eso fuera todo lo que se requeriría hoy? Es menos que eso. Solamente fe en su palabra. Y usted, si usted hace toda su palabra su absoluto, usted puede amarrar su alma a toda promesa divina de la Biblia. No importa cuán duro den las olas alrededor de usted, usted sigue amarrado. Su absoluto. Y él se mantuvo firme. Cuando sus consoladores le dijeron, tú has pecado, él sabía que no era así. Él era justo, pues él había obedecido las ordenanzas de Jehová. Cuando el hombre vino y dijo, tus hijos están muertos. Otro vino y dijo, todos sus camellos se han quemado y bajó fuego del cielo. Fíjense qué argumento tenían sus molestadores. El fuego bajó del cielo. Ahora, Job, eso prueba. Eso no prueba nada. Ahora, él no hubiera herido así a tus hijos, Job, tú eres un hombre justo, si fuera un hombre justo. Pero Job dijo, yo sé que yo he hecho lo correcto. Él se mantuvo firme, él tenía algo con qué anclarse. Eso es. Lo había aceptado. Él había hecho exactamente lo que Dios le había mandado que hiciera. Y él estaba absolutamente seguro. Bien. Luego cuando él llegó a ese lugar donde ese absoluto se mantuvo firme, luego finalmente él comenzó a sentir que la cuerda se ponía tensa, la cual había estado floja, moviéndose de un lado a otro, pero comenzó a ponerse tensa y el Espíritu vino sobre él y él se puso de pie, siendo un profeta, y él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Él se había amarrado a su absoluto. Él había estado en contacto. Él sabía que había hecho lo correcto y algún día él tenía que llegar a ello. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta piel, mi piel y mi carne de ver a Dios. Él entonces sabía. Entonces su absoluto estaba anclado. Abraham, un absoluto. Venía de Babilonia, de la torre, y él para entrar a Sinar. Y allá donde estaba peregrinando con su padre, quizás era un granjero. Pero un día, allá en el desierto, quizás recogiendo moras en alguna parte, o iba a matar un animal por su carne. Y allá, en alguna parte, Dios le habló cuando ya tenía 75 años. Y él y su esposa Sara, teniendo ya 65, estaba sin hijos. No tenían hijo, ni un hijo. Luego, Dios le dijo, tú vas a tener un hijo por Sara. Pero para que esto suceda, tú tienes que separarte. Las promesas de Dios son siempre bajo condición. Uno debe absolutamente, no importa cuán fundamental usted sea con la promesa, siempre es bajo condición. ¿Cómo pudiéramos pararnos aquí y hojear por la Escritura, de adelante para atrás, por horas, ven? Viendo que la condición es la que significa algo. Usted puede ser tan fundamental como quisiera ser, pero está bajo condiciones por la promesa, predestinación, etc. Noten, ahora Abraham, él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, ¿qué cosa más horrible sería encontrar un mundo civilizado, un hombre de 75 años con una mujer de 65 y habían vivido juntos desde que eran jóvenes, porque ella era su media hermana. Y ahora iba a tener un niño por medio de ella, pero él tenía un absoluto. No había nada que lo iba a mover. Y cuando en el primer mes no sucedió, su absoluto se mantuvo firme, porque él sabía que había hablado con Dios. Segundo mes, segundo año, 10 años, 25 años más tarde, cuando él ya tenía 100 y Sara tenía 90, su absoluto todavía se mantuvo firme. La Biblia dice cuando se escribió su obituario, dijo, Abraham
no dudó la promesa de Dios por incredulidad. Más bien se fortaleció dando gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Jamás ha pensado usted el por qué? Él estaba absolutamente positivo. La única cosa que tenía que hacer era separarse de su pueblo. Y Dios nunca lo bendijo hasta que lo hizo. Él se llevó a su papá. El papá murió. Él se llevó a Lot. Después que Lot se separó de Abraham, entonces Dios vino a él. Dijo, ahora camina a través de esta tierra. Obediencia. Promesa bajo condiciones. Siempre van con Dios y su palabra. Ahora, vean, tomemos a Moisés. Moisés, el profeta y siervo fugitivo que Dios había criado y lo había educado en el palacio de Faraón. Y Moisés salió con su pensamiento, entrenamiento teológico y fue el primer hombre, lo mató. Allí se produjo el primer defecto y Moisés estaba muerto de miedo. ¿Por qué? Él no tenía un absoluto. Él solo tenía el testimonio de su madre, de su nacimiento. Él era un niño extraño. Él solo tenía la palabra de su madre al respecto. Él tenía los pergaminos de Dios que tal vez lo habían escrito en papel en algún lugar, lo cargaban con ellos. Que Dios iba a visitar a sus hijos. Él sabía que ese era el tiempo. Así como nosotros hoy. Sabemos que algo está por suceder. Ahora, Moisés sabía que ese era el tiempo. Y él sabía que él fue escogido para eso. Pero él no tenía un absoluto. ¿Ven? Y un día, en la parte de atrás del desierto, cuando él ya había perdido la visión, Dios se le apareció en una zarza ardiente y dijo, Moisés, yo he visto la aflicción de mi pueblo. Yo he oído su clamor y llanto por esos capataces maltratándolos y yo me he acordado de mi promesa. Yo he descendido para liberarlos. Ahora ve tú a Egipto. Oh, hermano. Moisés, quejándose, dijo, yo no hablo muy bien, mi manera de expresarme no es muy buena, ellos no me creerán. Dijo, ¿qué tienes en la mano? Él dijo, una vara. Dijo, échala al suelo. Se tornó en serpiente. Dijo, levántala de la cola. Se volvió de nuevo en una vara. Él estaba dando seguridad, una vindicación. Cuando Dios da un absoluto, Él siempre da una vindicación de ese absoluto, siempre. Luego Moisés, cuando estaba allá, él tiró la vara ante los magos y Faraón. Y los magos vinieron y también tiraron su vara. Moisés no corrió y dijo, oh, bueno, yo estaba errado. Era un truco barato de magia y tal vez yo estaba errado. Pero él sabía. Él estaba seguro que él se había encontrado con Dios. Y se quedó quieto. Digamos que él había hecho exactamente lo que Dios le había mandado. También Job había hecho exactamente lo que Dios le había mandado. Moisés había seguido sus mandamientos. Entonces, quédese quieto y vea la gloria de Dios. Moisés estaba atado a su absoluto, a su comisión, y él se quedó quieto. Y cuando lo hizo, su serpiente se tragó a las demás serpientes. ¿Ven? Él estaba atado a ese absoluto. Dios dijo, cuando tú liberes al pueblo, nuevamente me adorarás en esta montaña. ¿Y cómo tratará el enemigo de toda manera posible para tratar de apartarlo a usted de ese absoluto? En lo que salían de Egipto, fueron arrinconados en un lugar angosto frente al Mar Rojo, con montañas a cada lado. Vinieron por un valle y allí estaba el Mar Rojo. No había cómo escapar por los cerros, no había cómo escapar de esta manera. Y el ejército de Faraón de este lado. ¡Qué lugar más tremendo para estar parado! ¿Ven cómo el diablo los pone en una situación en donde no saben qué hacer? Pero recuerden, si están atados a ese absoluto, eso basta. Moisés sabía que Dios le había prometido, me adorarás en esta montaña cuando los liberes. Y yo he descendido por medio de tu mano para liberarlos y colocarlos en aquella otra tierra. Él se mantuvo con eso. Y Dios envió un viento del este y separó las aguas hasta lo profundo del mar y ellos cruzaron sobre tierra seca. Un absoluto. ¿Cómo podríamos pasar por las Escrituras? Daniel, su absoluto. Sadrach, Mesach y Abednego, su absoluto. David, su absoluto. Todos, absoluto. Pablo también tenía uno, del cual estamos ahora leyendo. Él tenía
un llamamiento centrado en Cristo. Y eso era su absoluto. Por eso él no temía lo que fuera a decir Agripa. Parado allí, ¿cómo sabemos Agripa? Como sabemos, Agripa era un judío. Y entonces, cuando él estaba parado allí ante aquellos reyes y demás, Dios ya le había dicho a él que se parara allí. Así que él tenía un absoluto. Y él relató exactamente la visión celestial. Él dijo, yo no fui deshonroso a ella. No la juzgué mal. Yo no me comporté mal. Pero él se aferró y no fue desobediente. Él lo llevó a cabo al pie de la letra. Pues era un absoluto. Y cualquier vida centrada en Cristo, ese es su absoluto. Ahora, desde que se encontró con él cara a cara en el camino a Damasco, eso significó tanto para Pablo. Ahora recuerden, él antes era un erudito. Él era un hombre poderoso en las Escrituras, pero no tenía ningún poste de amarre más que el Sanedrín que le respaldaba y un diploma de un gran maestro. Él era un gran hombre en su campo, pero estaba esperando. Lo único que tenía, su absoluto, solamente podía ser tan fuerte como era su organización. Eso era lo más fuerte que él podía hacer. Y él estaba trabajando fielmente a eso. Y estaba tomando a cristianos y atándolos y destruyéndolos, y aún apedreó a Esteban. Yo pienso que más tarde en su vida, la razón de que él subió a Jerusalén cuando el profeta le dijo, no vayas allá, Pablo, porque cadenas y prisión te están esperando. Y Pablo dijo, lo sé. Pero no solo estoy subiendo a Jerusalén como testigo, pero voy allá y estoy listo para morir por Jesucristo. Porque él sabía lo que él había hecho. Y su ambición era sellar su testimonio con su propia sangre. Morir como mártir porque él mató a uno de los mártires de Dios. Y ahora, él estaba camino a Damasco con toda su educación. Estudió bajo ese gran maestro, Gamaliel, y cómo fue que había sido instruido en toda la religión judía. Y sin embargo, con todo eso, él era un tan débil y no tenía la habilidad de poder hacer ciertas cosas. Y de repente apareció una luz y un rugido, tal vez en un trueno. Y él fue tumbado y cayó a tierra. Cuando miró arriba, allí estaba una gran luz brillando que le cegó los ojos. ¿Y qué cosa más extraña era esa? Nadie más vio la luz, solamente Saulo. La promesa era tan real para él hasta que le cegó los ojos. Él no podía ver. Estaba totalmente ciego con la columna de fuego brillándole directamente en la cara. Y él escuchó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo, Señor, ¿quién eres? Dijo, yo soy Jesús. Y dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Levántate y ve a Damasco, y allí uno te será enviado. Luego, cuando él se levantó de allí, y había un profeta allá en la ciudad que vio una visión mientras estaba orando. Y él vino, Ananías vino y llegó a donde estaba Saulo, impuso sus manos sobre él y él fue sanado por sanidad divina. Entonces se levantó, fue bautizado, lavándose de todos sus pecados, invocando el nombre del Señor. Y entonces él tuvo un absoluto. Él nunca fue el mismo después de eso. Fue directamente de iglesia en iglesia, de lugar en lugar, tratando de edificar aquello que antes había tratado de destruir. Como la nación, como el mundo cristiano esta mañana necesita esa clase de absoluto. Aquellos con sus credos y tradiciones han tratado con la doctrina del hombre de descalificar la palabra de Dios, de ser la misma ayer y hoy y por los siglos. Ellos necesitan un absoluto, una experiencia como la del encuentro camino a Damasco. El Dios viviente quien puede sanar a los enfermos, levantar a los muertos y echar fuera demonios. Un absoluto genuino. Pablo sabía que algo había pasado. No había nadie que le podía quitar eso a él. Ninguna otra cosa importaba. Él estaba atado. Y eso era todo. No importa qué venía. Él sabía que estaba atado, con una vida centrada en Cristo. La vida que él había vivido era una vida distinta. Pero recuerden, él había sido un hombre religioso. Y para algunos de ustedes aquí esta mañana,
Y yo sé que ustedes se dan cuenta que esta cinta se está grabando, que será escuchada en casi toda nación bajo el cielo, alrededor del mundo. Y algunos de ustedes que están aquí presentes, y algunos de ustedes que están allá donde las cintas serán tocadas en otras naciones por un intérprete, entregando esto a las tribus de África, allá con los hotentotes y en todo alrededor. Y a ustedes, líderes religiosos, que solamente han obtenido una educación de la Biblia, la han obtenido de un punto de vista histórico y quizás pueden explicar todas estas cosas. Pero si usted no tiene un absoluto, si no tiene una experiencia, y si esa experiencia que usted dice que tiene, lo hace a usted negar hoy que toda palabra de esto no es fiel para la iglesia, como siempre ha sido, y ustedes están confiando en su título de licenciatura en letras, o lo que puedan tener. Si ustedes están confiando en los pensamientos de su organización, que diría los días de los milagros han pasado y no tenemos sanidad divina hoy, y el bautismo del Espíritu Santo como lo recibieron el día de Pentecostés no es para el día de hoy. Si eso es todo lo que usted tiene, mi precioso hermano, hermana, usted necesita una experiencia como la del camino a Damasco. Usted necesita encontrarse con el Dios viviente, en donde usted, que no sea solamente un pensamiento místico en su mente, no algún escalofrío, no alguna clase de sensación, pero una enseñanza y una experiencia de un real y genuino. El mismo Jesús que caminó en Galilea está vivo hoy y vive para siempre. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Un absoluto. Que usted no tiene que tomar lo que otra persona ha dicho. Usted lo sabe por sí mismo. No alguna sensación. Y si la sensación que usted ha tenido, y si alguien, podría haber sido una sensación genuina de la Biblia, y alguien trató de explicarlo, apartándolo de usted, diciendo que esas cosas eran para otro día. Tenga cuidado, es cierto, tenga cuidado. Pero hay una manera de saber. Pruébelo con la palabra. Ese es el plano. Si se construye la casa distinta al plano, el contratista tendrá que derrumbarla y reconstruirla. Pero tiene que ser según el plano. No importa cuál sea su experiencia. Si algo dentro de usted le dice que la Biblia no está correcta, que el poder de Dios, los apóstoles, profetas y maestros y pastores y los dones del Espíritu no son los mismos que eran cuando fluyeron a través de aquellos apóstoles en Pentecostés, entonces hay algo errado con su absoluto. Está atado a un credo denominacional en vez de la palabra de Dios. Cuando Él dijo, los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra nunca fallará. Fíjese cuál es su absoluto. Usted puede estar absolutamente seguro que está en un buen compañerismo con el pastor. Y puede estar absolutamente seguro que está en compañerismo con el presbítero del distrito. Puede estar absolutamente seguro que está en compañerismo usted con el obispo o con algún otro hombre grande en su iglesia. Pero si usted no está, si su absoluto no es Jesucristo, porque sobre esta piedra colocaré mi absoluto, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La revelación espiritual de quién es Él y conocerle. Muy bien. Ahora, cuando usted llegue a ser como Pablo y tenga el mismo absoluto que tuvo él, una vida centrada en Cristo es una vida distinta a lo que usted antes tenía. Y puede ser una vida muy religiosa la que usted vive. Yo he oído a la gente decir, ahora, ellos son muy religiosos. Eso no tiene nada que ver en el asunto. Yo he visto muchas religiones muy devotos, muchas veces más sinceros que lo que profesa la gente cristiana hoy. Una madre puede tomar a su pequeño y gordito niño negro, como así de largo, tirarlo a la boca de un cocodrilo, por amor de su Dios. Yo me pregunto qué tan sincero es el cristianismo. Cuando un hombre puede afligirse a sí mismo a tal grado que se engancharía a 1000 anzuelos en su carne de esa manera, colgando con bolas de agua, jalando hacia abajo así, y caminar a través de un fuego ardiente desde aquí hasta el extremo del tabernáculo, de acá para allá, y el fuego blanco abanicado de esa manera, por sacrificio a su Dios, un ídolo allí con ojos de rubí, etc. Yo me pregunto a dónde está el cristianismo. Así que no piensen que es sinceridad. Sinceridad no es la cosa. Sinceridad está bien si está colocada en la cosa correcta. Como el médico recetando medicina, él le puede dar a usted su arsénico, sinceramente, y él le puede dar a usted ácido sulfúrico, sinceramente.
A usted le pueden surtir la receta erradamente y usted tal vez la tome con sinceridad, pero eso no le salva la vida, ¿ven? No, señor. Usted tiene que saber lo que está haciendo. Y cualquier cosa contraria a la palabra de Dios, no me importa qué es ni cuánto tiempo ha existido, sigue estando errada. Pedro les entregó la receta eterna en el día de Pentecostés. Él dijo, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para la remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque esta receta es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, aun cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Correcto, es una receta eterna. Ahora, algún farmacéutico charlatán podría tomar eso y matarlo a usted. Sí, ciertamente. Saben, hay suficiente veneno en una receta para matar el germen. Y el médico sabe exactamente cuánto puede aguantar su cuerpo. Si él le pone veneno de más, eso lo mataría a usted. Y si no tiene suficiente veneno, entonces, ¿de qué le serviría? No le hará ningún bien tomar la medicina. Él sabe cuánto puede aguantar su cuerpo. Ahora, y así es la receta de Dios. No importa cuánto otra persona pueda decir que debe ser hecho de esta manera o aquella manera, no lo crea usted. Cuando usted sigue la palabra exactamente al pie de la letra, eso es. Correcto, agárrese de eso. Ahora, tenemos aquellos que dicen que uno tiene que ser rociado. Tienen aquellos que dicen que uno debe usar los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay tal cosa en la Biblia. No hay ni un lugar en la Biblia en donde alguien haya sido bautizado en otra forma que no fuera en el nombre de Jesucristo. Ese es un dogma que fue añadido por la Iglesia Católica Romana y ha venido corriendo por medio de tradiciones. Tocaremos eso esta noche. Pero noten que en medio de todo eso, la receta permanece. Por eso es que tenemos tantos niños enfermos, porque no están escuchando lo que ha dicho el doctor. El absoluto. Cuando usted se ha atado a eso, eso es. Esa es la palabra de Dios. Ella no puede fallar. Una vida centrada en Cristo. Muy religiosa, pero no estaba centrada en Cristo. Muchos de nosotros tenemos eso hoy en día. Y cuando usted obtiene esta vida centrada en Cristo, lo hace hacer cosas que normalmente usted no haría. Lo hace actuar distinto de lo que normalmente actuaría. No quiero decir que actuaría de una manera ridícula. Yo quiero decir actuar en el Espíritu. Algo que es real, algo que es genuino. Y cuando usted ve a alguien actuando de una forma ridícula, usted sabe que ellos solamente están fingiendo algo. Ellos solamente están tratando de personificar la cosa genuina. Cuando ustedes ven un dólar falso, recuerden que hay un dólar genuino donde se copió. Cuando ustedes ven algo falso, es absolutamente una copia de algo que es real. Es algo que es una copia de lo genuino. Noten, le hace hacer a usted cosas que normalmente no haría. Es algo... Usted está muy seguro. Usted está muy seguro de esto cuando usted obtiene este absoluto. Usted está seguro de ello. Usted no toma la experiencia de alguien más. Por eso es que la cristiandad ha llegado a ser como niños en la Biblia. No, perdónenme, niños pequeños en la escuela. Ellos tratan de copiarse el uno al otro. Y si ese chico está errado, todo está errado. Todo el grupo estaría errado. Tu hermano, no copie. Encuéntrese usted mismo con él. Un buen amigo mío, parado allá atrás, es un hijo de un amigo mío, un amigo de toda la vida, el pequeño Jim Poole. Su papá y yo crecimos juntos en la escuela y, qué hombre tan fino. El pequeño Jim y yo estábamos orando constantemente que Jim grande llegue a ser un cristiano, un verdadero creyente. Y el pequeño Jim y yo estábamos hablando ayer acerca de cómo podemos ver a Dios en el bosque y cómo lo vemos en la naturaleza. Allí es donde usted lo halla a Él, porque Él es un creador y Él está en su creación. Y yo recuerdo Jim y yo solíamos queríamos ir de cacería. Cuando se oscurecía, pues solíamos ir allá, tomábamos nuestras bicicletas y nos íbamos aquí por esta calle, muertos de miedo de pasar por el cementerio después de que oscurecía. Luego íbamos y nos comprábamos una nieve. A Jim le gustaba jugar billar. A nosotros apenas éramos unos niños de 10, 12, 14 años de edad. Y luego a Jim le gustaba leer los libros de cacería y de cazar con trampas. Yo me pasaba el tiempo soñando de tales cosas, ¿ven? Y ahora, algunos de los muchachos me pueden ver. Yo veía una casucha pequeña por allí y yo solía decir, vaya, esa sería una buena casucha para tenerla en las montañas. Y yo siempre soñaba que algún día yo tendría una casucha allá en las montañas, un montón de perros y algunos rifles. Yo siempre pensaba, si yo pudiera ser dueño de un rifle 30-30 en algún tiempo de mí, pensaba, ¿cómo podría ser posible que yo llegara a ser dueño de un rifle 30-30? Y el otro día estando parado
allí en la pared, observando mi pared, viendo algunos de los mejores rifles que se pueden comprar. Yo pensé, sublime, gracias. Pensé, yo me entrenaré a disparar y disparar bien. Y luego quizás algún día, algún tiempo podría tomaré un viaje a las montañas. Algún buen cazador me llevará solamente como porque él quizás desearía proteger su vida contra algún oso furioso. Quizás él no esté muy seguro, algún hombre rico. Me llevaría con él como guardaespaldas. Tal vez algún día yo pudiera cazar en África como un guardaespaldas, si tan solo me pudiera entrenar. Oh, yo pensé, Dios, pienso en esto. Tú me has permitido cazar por todo el mundo. Qué cosa tan maravillosa. Jim solía sentarse y leer el libro. Dijo, a mí me gusta leer sobre eso. Yo dije, Jim, eso es lo que otra persona ha hecho. Yo quiero hacerlo por mí mismo. Yo quiero la experiencia. Cuando yo vine a Cristo, yo no pude basarme en la experiencia de otra persona. Yo mismo la quería. Me acuerdo de cuando leía El llanero solitario de Zane Grey. Le rompí 2 o 3 escobas a mi mamá, cabalgando alrededor de la casa cuando andaba en ese caballo de escoba. Yo leí la historia del llanero solitario y cómo él trajo justicia al lugar llamado Big Bend. Luego leí la historia ficticia de Tarzán y los monos de Edgar Rice Burroughs. Mamá tenía una vieja alfombra de piel, una alfombra de piel de foca o algo así que la señora Watson le había dado después del incendio. Estaba puesta en su habitación y yo me llevé esa alfombra. Mamá no sabe que el viento no se la llevó. Y yo la llevé afuera, la hice pedazos y me fabriqué un traje tipo Tarzán. Y me asenté en un árbol. Yo viví la mitad del tiempo en un árbol, en ese traje de Tarzán. Por cuanto yo había visto lo que él hizo, yo también lo quería hacer. Pero un día, por la gracia de Dios, me agarré del libro real, la Biblia. Mi canto y mi historia ha sido ser como Cristo en esta tierra. Yo quiero ser como Él. Yo no deseo ser un obispo, algún hombre grande en la iglesia, algún papa o algún sacerdote. Yo quiero ser como Jesús. Un absoluto. Lo hace a uno diferente. Hay algo en eso de leer su palabra y algo en su corazón que uno anhela ser como Él. Uno tiene esa certeza. Es como el absoluto para el cristiano, es como el ancla en el barco. Sí, usted debe tener un absoluto. Y si Cristo es su absoluto, es como el ancla cuando el mar está muy agitado y el barco está casi a punto de hundirse. Y la única esperanza que uno tiene es de arrojar el ancla. Y luego, si el barco se está meciendo, ¿ven? Si el ancla mantendrá fijo el barco. ¿Saben? Tenemos un himno, no recuerdo el nombre del autor ahora, pero mi ancla está fija. Como el niño, como hemos pensado muchas veces, que volando el papalote. Uno no veía nada, pero él detenía el hilo. Sostenía el hilo. Y pasó por allí un hombre y dijo, ¿qué estás haciendo? Dijo, estoy volando mi papalote. Dijo, ¿qué tienes en la mano? Él dijo, el hilo. Dijo, ¿dónde está el papalote? Dijo, yo no lo veo. ¿Cómo sabes que tú estás volando un papalote? Él dijo, yo lo puedo sentir, está tirando. ¿Ven? Al final de ese hilo había un absoluto. En su pequeña manera, aquel papalote era su absoluto. Entonces, él podía decir que estaba volando un papalote, aunque no lo podía ver. Pero él estaba agarrado de algo que lo tenía agarrado. Así es como un hombre, cuando él ha nacido de nuevo del Espíritu Santo, él está agarrado de algo que está anclado allá y las tormentas no lo sacuden. Él sabe que él está bien, él está anclado. Muy bien. Ahora, si estamos en nuestra pequeña barca, flotando por el mar solemne de la vida, como el gran poeta dijo, la vida no es un sueño vacío y el alma que duerme está muerta y las cosas no son como parecen. La vida es real y la vida es seria y la tumba no es su meta, pues polvo eres y al polvo volverás. No fue hablado del alma. Oh, yo pienso que eso es tan hermoso. Ahora, Longfellow escribió ese salmo de vida, ¿ven? Mientras navegando por el mar solemne de la vida, naufragado y desanimado hermano, al ver se animará nuevamente. ¿Ven? Ahora, estamos embarcados
navegando el mar solemne de la vida, y Cristo para los barcos sobre las tormentas del tiempo, cuando las tormentas aumentan y están sacudiéndolos. Estoy contento de yo tener un ancla que me mantiene fijo allá en alguna parte. Aún la muerte misma no lo puede arrancar a uno de ella. Usted está atado a su absoluto. Cristo es nuestra ancla. ¿Qué es Él? Él es la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Luego, cuando sabemos que nuestras acciones están exactamente en línea con la palabra, sabemos que nuestra enseñanza es perfecta con la palabra, no añadiendo nada ni quitando nada, solamente la palabra. Y vemos los mismos resultados que otros que se anclaron a la misma palabra, manifiestos en nuestra vida. Luego nuestra ancla permanece firme. La vida de Cristo siendo reproducida casi en una forma encarnada en usted como fue en Cristo, porque era Dios en Cristo reconciliando al mundo a sí mismo. Y usted ve a Dios en usted mismo manteniendo ese mismo equilibrio en la palabra, exactamente como en Cristo. Y usted ve su vida. Las obras que yo hago también vosotros las haréis. El que cree, no el que pretende creer, ni el que piensa que cree, pero el que cree. El que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará. ¿Por qué? Él está anclado a la misma roca. ¿Qué era la roca? La palabra siempre. Usted está anclado allí. Es su estrella del norte cuando usted está perdido en el mar. Ustedes saben, tenemos muchas estrellas, pero hay una sola estrella verdadera. Y esa no se mueve. Esa es la estrella del norte, porque está sobre el centro de la Tierra. No importa si usted está en el lado de atrás, arriba, donde quiera que esté, esa estrella del norte permanece igual. Es su estrella del norte. Ahora, ¿ven ustedes? Hay muchas estrellas que se mueven de lugar en lugar. Pero si usted está en el mar, pues cualquier marinero sabe. O cualquier cazador que recorre el bosque sabe que la estrella del norte es su lugar. Eso es todo. Luego es como su compás. Su compás no apuntará hacia Marte o Júpiter o alguna otra parte. Apuntará hacia la estrella del norte. ¿Por qué? Ese es su absoluto. Oh, noten, su absoluto. Oh, voy a decir algo. Puedo sentir que está llegando. Noten, en esta ocasión yo me siento muy religioso porque esta es la seguridad. Noten, su compás solo puede apuntar hacia la estrella del norte. Solo hacia ella puede apuntar. Si es un compás legítimo, apuntará hacia la estrella del norte cada vez, ¿correcto? Luego, si usted tiene el Espíritu Santo, solo puede apuntar hacia la palabra. Nunca apuntará hacia una denominación, nunca apuntará hacia un credo, nunca apuntará hacia alguna otra parte, apuntará directamente a la palabra. Oh, quiero gritar. Noten, es algo adentro del hombre latiendo. Cuando usted ve su estrella a lo lejos, Jesucristo, la palabra, y usted ve al Espíritu que está en usted, que no le permite moverse ni a diestra ni a siniestra. Ese es el único que puede. Él vino para tomar las cosas de Dios y mostrarlas, manifestarlas. Y Jesús dijo, Él hará exactamente las mismas cosas que yo digo. Él les revelará las cosas que están por venir. Les mostrará anticipadamente antes de que lleguen aquí. Él tomará las cosas que son mías y se las mostrará. Luego les mostrará las cosas que están por venir. Juan 15. Nosotros vemos que Él muestra las cosas y Él toma las cosas que son de Dios y se las mostrará a usted. Y Él le revelará a ustedes las cosas que Jesús dijo. En otras palabras, Él aclarará la cosa. Coloque eso allá en un rinconcito para esta noche, porque eso es lo que vamos a usar en un poco de tiempo, dentro de poco. Asegurándose, haciendo eso claro, seguro, ¿ven? Entonces usted sabe, si usted, su estrella del norte, la cual es la palabra para cualquier cristiano, cualquier cosa contraria a la palabra. Miren, permítame decirle algo, escuchen bien esto. Esta es la revelación divina completa de Dios, su voluntad y la venida de Cristo. Y todo está aquí en este libro completo. Y si algo lo aparta a usted de eso, tire lejos ese compás, porque solamente es un credo. Solamente es solo es un papel que usted trae en su bolsillo o que tiene en un marco colgado en la pared de su cuarto. Es un credo.
Hombres, busquen el compás que los apunta a la palabra. Amén. Notarán que cuando Pablo tuvo esta experiencia, él fue allá a alguna parte de Egipto y Arabia y estudió por 3 años. Gloria. Él tenía que estar seguro. Y cuando él pudo ver, cuando el Espíritu Santo le dirigió palabra por palabra, él podía escribir aquel libro a los hebreos y mostrarles a aquellos judíos. Seguro. ¿Por qué? Él estaba centrado. Ese compás del Espíritu Santo lo fijó directamente en la estrella del norte. Ahora, si usted tiene algo que lo está apartando de eso, mejor fuera que lo deje quieto. Correcto. Lo apuntará a su palabra y solamente a su palabra. Porque el Espíritu Santo vino para manifestar o vindicar la promesa de Dios. No existe credo que hará eso. No existe organización que hará eso. Ningún poder o ninguna otra cosa lo podrá hacer. Solamente el Espíritu Santo por la palabra. Y Él es el germen. Ahora tome usted un grano de trigo hermoso, pero no puede hacer nada, está muerto hasta que el germen entra en él. Entonces se producen muchos granos de trigo. Y Cristo es esa vida, ese absoluto. Y si el trigo no tiene ese absoluto en él, nunca se levantará. Si el trigo no tiene ese absoluto, puede ser muy hermoso por fuera, pero no puede vivir, porque en él no hay nada con que vivir. Pero cuando obtiene ese absoluto, puede mirar directamente en la cara de todos los críticos y decir, yo me levantaré nuevamente. ¿Por qué? Porque ya tiene el absoluto. Está en él. Tiene que levantarse nuevamente. Cuando si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Ese es aquel absoluto. Pero si usted tiene credos y todo lo demás mezclado allí, no se puede mezclar el aceite y el agua. Usted vaya y haga todo el esfuerzo que quiera, nunca se mezclarán porque son dos químicas distintas. Y usted no puede hacer que se mezclen la Biblia y los credos, que son contrarios a la Biblia. Usted no puede hacer que se mezcle la denominación y la religión nacida libre, o la salvación que es nacida libre. Porque tan seguro Dios solo lidia. De todas maneras lo voy a decir. Dios nunca se aparta de su programa. Él no puede, porque Él es infinito. Y me doy cuenta, ustedes saben, esto sale ante mucha gente, ¿ven? Pero Dios no puede apartarse de su programa. Él no puede hacer algún día y cambiarlo y hacer otra cosa y decir que Él estaba errado ese día. Dios no lidia con grupos de hombres. Dios lidia con un individuo, porque los hombres tienen distintas ideas. Cuando uno está hecho distinto en su naturaleza, Dios tiene que tomar a ese hombre y darle unas vueltas y sacarlo de sí mismo hasta que Él lo mete en su naturaleza. Y entonces Dios lidia con esa persona. Fíjense bien a través de todas las edades. Noé y Moisés, los profetas. Nunca hubo dos de ellos a la vez. Uno, constantemente a través de todas las edades. Por lo tanto, si usted dice, en la multitud de consejeros hay seguridad, fíjense, como yo prediqué aquí en el tabernáculo no hace mucho, allí estaba Acab y allí estaba Josafat. Y ellos iban a subir a Ramón de Galaad para hacer retroceder. Fundamentalmente estaban correctos. La tierra sí les pertenecía. Y el enemigo, los sirios allá estaban llenando los vientres de sus hijos con el trigo que debían estar comiendo los israelitas. Propiedad dada por Dios. Así que fundamentalmente parecía correcto. Ve conmigo y vamos allá, los correremos de la... Muy bien, mis amados hermanos, hemos escuchado en esta mañana una porción más del mensaje del absoluto. Esperamos de que haya sido de gran bendición para ustedes, entendiendo que nuestro absoluto es la palabra, nuestro absoluto es el Señor Jesucristo. Vamos a orar para poner en las manos de nuevo este día, las actividades, todo lo que usted y todas las personas van a hacer, que todo salga a la perfección. Oremos al Señor. Padre eterno, te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos diste de escuchar este glorioso mensaje, esta porción para este día, Señor, el alimento espiritual para cada día, Señor. El mensaje de la hora, la advertencia, la admonición, la preparación, la instrucción que ha venido a través del séptimo ángel, para que nuestra fe sea perfeccionada y se eleve por encima de este mundo pecador. Padre, en esta hora colocamos en tus manos cada actividad, cada labor, cada cosa que van a hacer tus hijos, Señor, donde quiera que ellos vayan, tu presencia sea infalible, Señor. Que haya sanidad, que haya liberación en los corazones de tus hijos en este día, Señor. Que haya solución a los problemas, Señor, salida, Señor, a los enredos donde quizás nos hayamos metido, Señor.
Colocamos en tus manos las labores, el fruto del trabajo de tu pueblo, Señor. Que cada hijo tuyo, Señor, pueda hacer su trabajo de la mejor manera. Guárdanos, Señor, nos entregamos a ti y ponemos en tu mano a todo tu pueblo, en el mundo entero. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo pedimos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga en esta mañana y les deseamos un feliz resto de día a todos. Estemos atentos a las oraciones que se van a estar llevando a cabo a cada hora de este día. El Señor les bendiga.